Una de las premisas del programa, o digamos lo que tiene que ver con el nombre de este programa, es técnicamente, justamente tratar los temas desde un punto de vista técnico, técnicamente hablando de cada una de las situaciones. En el programa del día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de la economía, uno de los temas que nosotros empezamos a abordar hace ya un tiempo en el programa. En este caso, la economía de la provincia de Tucumán en una proyección nacional y, por qué no, en una proyección internacional. Y tenemos el agrado y el placer de estar con una personalidad que algo sabe de economía y que en este momento es legislador de la provincia por el Partido Laborista, candidato a gobernador, pero lo vamos a dejar que se presente él porque son muchísimos los cargos, Renzo, que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Y ¿cuándo comenzó específicamente a soñar con la economía? ¿Desde chico? Bueno, básicamente siempre he sido un médico frustrado, porque a mí me gustó siempre la medicina realmente. Lo que pasa es que mi papá era muy viejo para el momento en que yo empezaba mi carrera, porque tenía 68 años. Entonces, además era un sastre, un artesano, y no le quería dar la carga de tener que costear la carrera de un médico que empieza a ver dinero después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, estudié ciencia económica, que era una carrera más corta, más práctica, se podía trabajar antes, y me recibí de contador, pero a medida que ingresé al Estado y empecé a trabajar, empecé a tener una tendencia hacia la economía. Tiempo después hice 2 posgrados, un máster y un doctorado en economía en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Y bueno, después, para plasmar las cosas que uno quiere hacer desde la economía, me metí en política, ¿no? Y en esa situación estamos hoy. Bien, nombrábamos el tema de la política. Yo por allí escuché cuando alguien me comentó muy cercano a mí, cuando le comentaba que venía a hacerle la entrevista, que me decían, Renzo es una de las pocas personas que se sumó a la política desde una profesión, aportando desde su profesión su sabiduría hacia la política. ¿Qué comenzó dándole usted a la política y qué le dio la política en ese momento? Bueno, creo que todo hombre es político, ¿no? No hay alguien que no se interese por la política, ¿no? O sea, dentro de nuestra casa, nosotros nos encargamos de cuidarla, de tenerla bien, pero cuando transponemos el umbral de la casa hacia la calle, todos somos responsables de cuidar que los espacios colectivos, que son los que aseguran una convivencia pacífica entre todos los hombres y mujeres de un pueblo, funcionen bien. Entonces, ahora de ahí a tener una práctica política activa, una militancia a través de un partido, bueno, ya para eso se requieren condiciones especiales. Yo a la política le he dado lo que quiero darle al pueblo desde tantos años, o sea, mi vocación de servicios. Siempre en ese punto me he sentido responsable. Creo que Dios me ha dado mucho, me ha dado la posibilidad de estudiar que a otros no se la ha dado, me ha dado la posibilidad de capacitarme, de poder trabajar. Desde mi cargo de director de planeamiento en el Estado he formulado casi 7 planes de gobierno, o sea, lo que me da un respaldo técnico muy sólido. Y bueno, eso hay que brindárselo a los demás. Lógico que la profesión me permitió vivir relativamente bien, pero no solo en la vida hay que pensar únicamente en una posición personal. Creo que en alguna medida
los que tenemos la posibilidad de haber adquirido especialidades, conocimientos de una disciplina, lo tenemos que volcar en beneficio del prójimo, y la política me ha permitido eso, también volcar esa experiencia en beneficio de la comunidad. El momento actual de Tucumán o de la Argentina en lo económico es complicado, pero en los últimos 30 años, y analizando algunas situaciones particulares de Tucumán, le ha tocado vivir a usted desde cargos muy importantes, situaciones también complejas. Sí, efectivamente, he pertenecido a lo que yo le llamo el gobierno más honesto de la democracia, que fue el gobierno de Fernando Riera. He sido el hombre de confianza del gobernador, desempeñándome como secretario general de la gobernación primero y después como ministro, en momentos que mucho más difíciles de lo que vemos ahora, porque realmente los problemas financieros y económicos eran muy agudos. Se estaba abandonando los últimos días de la dictadura militar, que no solo ha causado problemas graves a la población, sino que también ha causado problemas graves al Estado, porque prácticamente no dejaron una institución que funcionase bien, no dejaron un peso en las arcas, y bueno, nosotros hemos sufrido esas consecuencias, pero gracias a Dios nos supimos digamos, resolver los problemas en un ambiente crítico, que no es lo mismo que resolver los problemas en un ambiente de abundancia, ¿no? Gracias a Dios, y eso es lo que me ha valido que durante estos últimos 20 y pico de años la gente, el pueblo de Tucumán, siempre me haya apoyado con su voto y nos haya dado tantas satisfacciones en este sentido. Bien, cuando hablábamos de temas complicados o temas que fueron controversiales en alguna época, el tema de los bonos, por ejemplo, partícipe fundamental de eso, y cómo alguna gente, ha pasado el tiempo, valora hoy en día algunas decisiones que se tomaron en aquella época, y por eso creo que más que nada se lo conoce como Renzo a usted, y no tanto como Renzo Sinigliar. Bueno, lo que pasa es que hay dos formas de gobernar. Digo esto porque a veces la gente conoce una sola forma de gobernar. El gobernador o el gobernante, digamos, que lo hace en el corto plazo, en la contingencia, que ve cómo soluciona el problema de mañana o de pasado mañana, y no tiene una visión temporal importante, ese obviamente va solucionando los problemas hoy cuando puede solucionarlo, y al cabo de su gestión pasa desapercibido. El gobernante es serio, el gobernante que tiene una propuesta de cambio para una sociedad, es aquel que cuando asume el gobierno tiene una mirada hacia el futuro, y uno debe tener una mirada hacia los próximos 30 años. Si yo asumo como gobernador, tengo que pensar en qué va a trabajar el chico que hoy tiene 10 o 15 años, o el chico que se va a incorporar al proceso, al sistema educativo, en qué se va a formar en función del sistema productivo que tengamos previsto para los próximos años. Entonces estas dos formas son raras, pero porque no se conoce esta segunda manera de gobernar, que es gobernar con previsión, gobernar con planificación y para las futuras generaciones, ¿no? Entonces están pensando en el corto plazo, y normalmente el político piensa en su interés personal. Entonces piensa que va a ser 4 años concejal, que los próximos 4 años quiere ser diputado, que los próximos 4 años quiere ser ministro. Entonces piensa en su ubicación personal, y eso le hace perder perspectiva con respecto al conjunto. Esta oportunidad del gobierno actual, una de las banderas que lleva adelante es el hecho de decir que se han creado muchas fuentes de trabajo en la provincia, más que nada para la juventud, pero fuentes de trabajo que son vidriosas en cierto punto, como por ejemplo el caso de los call centers, por nombrar alguno en particular, donde el trabajo en verdad es retribuido de una manera mínima y se está brindando no una buena prestación para aquella persona que quiere un trabajo digno. No, esos son efectos publicitarios, porque un call center, que la gente lo tiene que saber muy bien, donde el Estado le paga el 60% de los salarios, donde el Estado les recluta la mano de obra a través de la Secretaría de Planeamiento,
y donde el Estado le da exenciones impositivas, es prácticamente una empresa financiada desde el Estado. Y si eso genera puestos de trabajo para chicos que están desesperados, eso no quiere decir que sean buenos puestos de trabajo. Acá hemos perdido la esencia de lo que es la transformación. Tomar una materia prima y transformarla en un producto terminado. Ese proceso, definido así tan simple, deja beneficios para todo el mundo. Atender un teléfono deja beneficios para el dueño del teléfono que vive del Estado. Cuando el dueño del teléfono es el mismo que el jefe del Estado, ya es peor, porque ya estamos ante un caso de corrupción. Y la corrupción no es que uno la critique o porque vaya uno a ser más honesto que el otro porque el otro es corrupto. La corrupción lo que tiene es que desorganiza la sociedad. Yo tengo que decirle a un joven que estudie, que se esfuerce, que trabaje, que adquiera conocimientos, que se forme bien, pero después le tengo que dar un premio. Después ese chico tiene que tener un buen trabajo que le permita sustentar su familia, que le permita mirar el futuro con progreso y sobre todo que le permita ser independiente y libre en sus decisiones. Un chico necesita ser un hombre y para transformarse en hombre se tiene que transformar en un hombre en un proceso de libertad. Entonces, yo no puedo condicionarlo a tirarle 1.000 pesos, a 2.000 pesos para que vaya a los actos, para que vote y después decir, ese chico está trabajando. No, ese chico no está trabajando. Ese chico está siendo subsidiado. ¿Qué es la moda que se ha implementado en estos 10 años? La moda del subsidio. Y el subsidio, como la regulación de las actividades, tiene un fuerte componente de corrupción. Yo que soy un hombre que convivo con el pueblo y camino mucho mi provincia y mi ciudad, le puedo decir que ese 40% de pobreza es el resultado de que se hace un uso clientelar, se hace clientelismo político en la adjudicación de los subsidios. Le dan plata a los punteros políticos, le dan trabajo a los dirigentes, pero no a aquel que necesita. Yo conozco familias, una señora con 8 hijos, abandonada por su esposo, con un chico discapacitado de 19 años que es el único que trabaja, que jamás recibió un plan y que jamás recibió ninguna ayuda del Estado. Eso no es un caso, conozco muchos casos, pero eso significa injusticia social y no justicia social. Se le da al que tiene, al que es amigo del Estado y no se le da a aquel que realmente necesita. Pero eso es una pequeña particularidad. Yo prefiero a un joven darle trabajo y decirle, bueno, te has preparado, te has capacitado, acá tenés tu trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario, desde el punto de vista económico, reconstruir el salario como un modo de organización de la vida social, política y económica de un pueblo. Usted a través del salario come, a través del salario vive. A través del salario realiza todas sus actividades porque es un ingreso fijo e importante. Pero a través del salario usted tiene asistencia social. A través del salario usted tiene futuro porque podrá gozar el día de mañana de una jubilación. O sea, a través del salario usted se constituye en sujeto de crédito. Puede ir a comprar porque trabaja. Y a su vez goza de lo más importante que tiene el hombre. Que a su mesa no hay ningún político que viene a ponerle dinero, su mesa sigue siendo digna, sigue siendo limpia, su hogar sigue siendo digno, porque usted está poniendo lo que su familia necesita con el sudor de su frente. Nadie viene a regalarle nada, usted también se siente bien. Entonces hay que reconstruir el salario. La precarización laboral, los contratos basura que comenzaron en la época de Menem y que se mantienen hasta el día de hoy, el trabajo infantil, el maltrato, la explotación, todo este tipo de cosas, son absolutamente contrapuestos a un salario como el eje y el motor de la organización social, económica y política de un pueblo. Esto es lo que hay que hacer. Hay que crear trabajo genuino, que estas actividades agreguen valor a los bienes producidos, que se los venda en el mercado interno, en el mercado externo, que produzcan ingresos,
bajo el eje de una planificación que posibilite que un país progrese y no que un país se invalide. Y digo invalide en el sentido de que un país se va haciendo inviable cuando su juventud está abandonada, sin esperanzas, porque no solo le han robado dinero al Estado, sino que le han robado oportunidad a los jóvenes, y cuando la ancianidad también está abandonada, porque también le han robado. No pagarle el 82% móvil a un jubilado significa robarle, y robarle en los últimos tramos de su vida ya es un crimen absolutamente condenable. Perfecto, hablamos en el próximo bloque, Renzo, del futuro, hablamos de su historia, hablamos del presente, y en el próximo bloque, en el último, hablamos del futuro, de la economía desde Tucumán en proyección hacia afuera. Esto es técnicamente. ¿Cómo vemos a Tucumán situado hacia el futuro, más allá de las candidaturas políticas de diversos candidatos, valga la redundancia, que presentan distintas opciones o distintos panoramas? ¿Cuál es el panorama de Tucumán si seguimos de esta manera hacia el futuro? Bueno, se va a profundizar las brechas de lo que estábamos hablando, ¿no? Aparte con componentes absolutamente peligrosos, como es la inseguridad, como es el avance del tráfico de estupefacientes dentro de esta provincia, que ya se ha transformado en un lugar de consumo. Indudablemente que la violencia se instaura desde el Estado o la violencia se instaura hacia el Estado. Son los dos ejes por los cuales van incrementándose todos estos indicadores de un estado social bastante alarmante. Yo creo que se está viendo a diario de que la pobreza se va generalizando y de la periferia al centro va comenzando a crecer esta ola de inseguridad, que opinar sobre ello nos llevaría a otro programa, porque tendríamos que hablar de las causas, pero los efectos se están haciendo sentir. Ya nadie vive seguro en esta provincia. Entonces, si sigue este gobierno, si siguen otros gobernantes manejando en estas condiciones la provincia, el panorama, digamos, no es el más optimista, ¿no? Pero yo creo que el pueblo tiene el resorte exclusivo que es el voto. Si el pueblo quiere cambiar, va a cambiar. No existen, Lucas, hombres providenciales. No viene un hombre y es el Maradona de la economía o de la política que va a salvar a todos. Acá necesitamos un esfuerzo colectivo de todos. Lógicamente que ese esfuerzo colectivo necesita ser conducido por alguien que tenga coraje cívico, o sea, si tiene que tomar una decisión aún en contra de él y en favor del pueblo lo haga, si tiene capacidad, porque sin capacidad no sirve, y sobre todo si tiene honestidad. Honestidad me refiero a lo que habla de la moral pública. Es un hombre que cumple los compromisos con el pueblo y también tiene una conducta privada que es irreprochable. Nada se puede hacer desde la deshonestidad. Desde la deshonestidad se puede convocar a una banda de ladrones a perjudicar a alguien. Desde la honestidad se puede convocar a un grupo de ciudadanos a trabajar honorablemente para el progreso de todos sus hijos. Bien, usted, Renzo, como peronista nato de toda la vida, ¿cómo ve el peronismo en Tucumán hoy en día, si es que existe todavía el peronismo como partido, digamos? Bueno, yo creo que el peronismo, como el radicalismo y como otras corrientes, digamos, van perdiendo absolutamente influjo porque no se vive una situación importante en democracia. Hoy, usted lo ve en las últimas elecciones, es el partido del Estado Nacional que pelea con el partido del Estado Provincial. O sea, el peronismo kirchnerista, por llamarle de algún modo, contra la Unión Cívica Radical en Catamarca. Entre los dos se llevaron el 90% de los votos. El peronismo kirchnerista contra el peronismo de Das Neves en Chubut. Más allá de que ganó uno o el otro, entre los dos se llevaron el 90% de los votos. O sea, hoy hay un partido del Estado. Yo mismo soy un ejemplo. De 49 legisladores, soy el único legislador que entró desde la calle. El resto son todos vinculados al Estado.
por arriba o por abajo, pero vinculados al Estado. ¿Cómo reflotamos a Tucumán hacia el futuro económicamente? ¿Dónde quedó el Tucumán? ¿Dónde las industrias serán la fuerza motor de esta provincia? ¿Hay que volver a eso? ¿Hay que volver a la industria? ¿Hay que apostar en la juventud? ¿Cuál es la solución para este Tucumán y sacarlo adelante económicamente? Bueno, yo en ese sentido soy optimista, porque debo pensar, si no, no me dedicaría a la política, tengo confianza en el pueblo, que en un momento va a dar una patada a todo esto y va a decir, bueno, acá hay que cambiar, hay que buscar la gente para cambiar y vamos hacia adelante. Pero no basta con la gente, basta con tener un Estado que se transforme de hoy, que es un Estado opresor, es un Estado que vive de la sociedad, y que sea un Estado que realmente se transforme en algo que sea solidario para el pueblo, que sea organizador y promotor de la actividad económica, social y política. Necesitamos reemplazar el Estado mafioso, como yo le llamo, por un Estado que sea promotor y organizador de la sociedad que va a vivir para los próximos 30 años. Un Estado que, en conjunto con los ciudadanos, a través de consejos económicos sociales, etcétera, etcétera, con amplia participación para todos los sectores, diga, bueno, de aquí a 30 años vamos a hacer tales cosas. No es nuevo, esto se desarrolló en Francia de Gaulle, se desarrolló en Italia, o sea, consejos de planeamiento donde se garantice la continuidad de las acciones de gobierno para los próximos 30 años. Entonces sí, yo podré decir, bueno, voy a hacer con el limón, voy a seguir sacando aceite, voy a seguir sacando jugo, pero voy a industrializar la cáscara, vamos a hacer la pectina, vamos a avanzar sobre los subproductos del limón. Con la caña voy a hacer lo mismo, con la soja voy a hacer lo mismo, voy a desarrollar nuevos cultivos agrícolas como es el del algodón, que lo empezamos a hacer con Riera y que después se abandonó en el gobierno de Ortega, sobre todo para las zonas deprimidas del este de la provincia. Entonces, cuando se trace objetivos económicos que tienen que ver con una fuerte producción, que tienen que ver con una expansión buscando integrarlo a Tucumán, al espacio geoeconómico que vive, porque Tucumán no está aislado. Dice, crece, salta y Tucumán se queda estancado. Esto lo dice todo el mundo, pero porque Tucumán está encorsetado y no se abre. Nosotros tenemos dos centros fundamentales que inciden en Tucumán. Uno es San Pablo, con empresas vigorosas, crecientes, pujantes, y otro es Buenos Aires. Y nosotros no nos podemos atar a la frontera que tenemos, a la frontera política. Ya no existen las fronteras políticas. Han sido desdibujadas por la pujanza económica. Entonces tenemos que pensar en eso. ¿En qué van a trabajar los próximos tucumanos que nazcan o los que son chicos hoy? ¿En qué van a trabajar 100.000 jóvenes? En call center van a trabajar los 100.000 jóvenes. Entonces vamos a hacer un Tucumán de la pobreza y de la risa, un Tucumán del papelón. Yo quiero 100.000 jóvenes que desarrollen todas las potencialidades de esta provincia, pero no únicamente con el propósito de que tengan un empleo, sino con el propósito de que se transformen en factores de generación de riquezas. Es mentira que Tucumán es pobre, Tucumán es rico. Lo que pasa es que está empobrecida porque las riquezas de Tucumán se las llevan unos pocos y el resto está condenado al hambre, a la miseria, a la indigencia y a la pobreza. No podemos nosotros, en este Tucumán de hoy, sin nafta, todavía agregarle un Tucumán sin salud, un Tucumán sin seguridad. Entonces hay un Estado desertor, un Estado que ha escapado a las responsabilidades públicas que le marca la Constitución. Y en ese Tucumán, en ese cuadro, el Estado debe recomponerse, debe recomponer las instituciones. Hay que terminar con esa legislatura que es la escribanía de la Casa de Gobierno, además de la inmobiliaria del gobernador, porque el 36% de las leyes que salen de la legislatura son expropiaciones de terrenos. Se reúnen únicamente para nombrar a algún juez y para darle carácter legal a una expropiación. Entonces hay que terminar con esa situación. La legislatura debe retomar el rol esencial que le da la Constitución, contralor del Estado. Acá se le dice al gobernador, tome, acá usted tiene el presupuesto, tiene que gastar en tanto,
y resulta que después el gobernador gasta en lo que quiere y después no rinde cuenta. Este gobierno ha gastado 9.000 millones de dólares en los últimos 8 años sin control político que debe ejercer la legislatura, sin control administrativo que debe ejercer el Tribunal de Cuentas y sin el control judicial de los actos de gobierno. Entonces, rueda libre, cuando se gasta sin control, obviamente, usted lo ve, el derroche está en todos lados, no solo el derroche de dinero, aguas servidas que están inundando la ciudad por un lado y agua que le faltan a otros ciudadanos por otro lado. No solo la nafta o el gasoil es lo que falta en esta provincia, también falta el agua, pese a que vivimos prácticamente en una ciudad, en una provincia donde el factor agua es abundante. Entonces, de esta forma, lo que nosotros decimos que lo más bueno está por venir en Tucumán, pero sí los tucumanos se deciden a sacarse el lastre de encima que viene agobiándolos desde hace más de 20 años, que son estos parásitos que viven de todos los tucumanos. Entonces, yo vengo manteniendo una conducta en ese sentido y lo destaco porque por ahí algunos me dicen, bueno, vos no cobrás tu dieta, no cobrás los 200.000 pesos que le pagan a cada legislador, 200.000 pesos mensuales de gastos reservados, dice porque sos un tonto. Yo quiero decirle a esa gente, yo no soy un tonto. Yo eso lo hago ni porque me sienta honesto, lo hago porque no quiero tener dependencia de esta gente, no quiero tener dependencia de los que están saqueando al Estado tucumano y los que están saqueando al pueblo. Entonces, hay muchas formas de que nosotros vamos a poder encaminarnos a un acuerdo importante en el que tienen que participar todos, del más rico al más pobre, pero nos tenemos que decidir, o vamos a ser vasallos de una dinastía familiar que se está instaurando en la provincia, o nos vamos a constituir en una provincia próspera, con instituciones fuertes, con control, con una vigencia plena de la democracia y sobre todo del Estado de Derecho, y con premios y castigos para aquel que trabaje y para aquel que no quiere hacerlo. Muchísimas gracias en su condición de legislador por habernos recibido humildemente este programa de cable. No, yo les agradezco a ustedes y les insto a que sigan también ustedes desde la profesión que tienen, siendo medios de prensa libres e independientes, porque depender del que manda es involucionar, es ir para atrás y no progresar. Muchísimas gracias. Gracias a usted.